¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al taller exclusivo de Ley Procesal de Familia de la provincia de Jujuy, la cual se encuentra a cargo del Colegio de Abogados y de la Escuela de Capacitación Judicial, Dr. Guillermo López. Se encuentran aquí presentes, además, la presidenta del Instituto de Derecho de Familia, la doctora Gabriela James, y el presidente del Instituto de Derecho de Familia, Nicolás Juárez. A continuación, cedo la palabra al presidente del Colegio de Abogados, el doctor Ramiro Lesón. Buenas tardes. ¿Se escucha? No se escucha. No, hola. Bueno, yo dos palabras nada más. Quiero saludarlos. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todas, de todos, agradecer la presencia de quienes están coordinando estas charlas, el doctor Abidondo, el doctor Juárez, la doctora Iriarte, la doctora James. Quiero agradecer a la Escuela de Capacitación Judicial porque en base a un convenio que hemos firmado ya hace tiempo, hemos podido avanzar con estas capacitaciones, con estas charlas que nos ayudan a todos sobre las distintas leyes procesales que se aprobaron el año pasado, el Código Procesal Civil, el trabajo, la Ley Procesal de Familia, que es de la que vamos a tratar hoy, y los procesos constitucionales. Es muy importante, estamos ansiosos porque esta ley se aplique. Escuché con preocupación en estos días que anda por ahí sobrevolando alguna idea de volver a suspender. Vamos a tratar en lo posible desde el colegio que eso no sea así, porque la verdad es que es muy necesario poder implementar estas leyes. No se trata, no ha sido un proceso caprichoso, no ha sido un proceso caprichoso en el Ejecutivo formar una comisión que ha trabajado 5 años, que tenemos nosotros códigos, los que seguramente van a tener que ser adaptados a la realidad en base al uso, va a ser necesario seguramente enmendar errores, pero que son códigos necesarios. Estamos legislados sobre institutos que no existían hace 70 años cuando se hicieron los mismos códigos. Se está proponiendo más oralidad, se está proponiendo más agilidad en los procesos, lo cual lleva también a un indudable beneficio para las partes. Ya digo, así que contratar en cualquiera de las materias procedimientos mucho más ágiles, desde un procedimiento abreviado, monitorio, hasta la experiencia que, sobre todo en materia se van a hacer algo mucho más poderoso. Como digo, yo quiero más que nada agradecer a los disertantes, a los organizadores, el gran trabajo que están haciendo, así que nada más agradecer a la doctora Soler. Muchas gracias, buenas tardes y discúlpenme que yo lo haya nombrado. Buenas tardes. Sí. Ah, bueno. No creía que ibas a hablar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, yo simplemente desde el Instituto de Derechos del Niño agradecerles la presencia. La verdad que es importante para nosotros estos cursos de capacitación, de formación, estas charlas, estos encuentros, teniendo en cuenta que en la mayoría de los procesos de familia se encuentran involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, así que como instituto nos vemos interesados en participar en todo este tipo de charlas, en cursos de formación y también incentivar a que se realicen, así que bueno, agradezco al Colegio de Abogados y al presidente del Instituto de Derecho de Familia por poder llevar a cabo estos encuentros.
Así que, bueno, era, como decía el doctor Ramiro Pizón, las modificaciones que se hicieron eran necesarias, era necesario tener procesos más ágiles. Seguramente en la práctica nos vamos a encontrar con algunas dificultades, seguramente que eso va a ser así, y los institutos vamos a estar para poder acompañarlos y para acompañarlos entre colegas, para poder sobrellevar todos estos cambios, todas estas actualizaciones, para poder adaptarnos a estos nuevos cambios. Así que nada, simplemente desearles una excelente jornada y cederle la palabra al doctor Nicolás Juárez, que es el presidente del Instituto de Derecho de Familia. Hola, buenas tardes. A lo que dijeron anteriormente, quisiera agregar un agradecimiento a la Escuela de Capacitación por permitir que traslademos un taller que ya se dio a las puertas adentro del Poder Judicial para los matriculados. Agradecerles a las expositoras la buena voluntad que tienen de participar realmente en esto y solamente agregar que esto está pensado de una cuestión más práctica. No se va a plantear el tema del procedimiento de familia de una cuestión teórica. No participamos de la comisión de redactora, no tenemos los fundamentos que tuvo el legislador a la hora de dictar esta norma, pero sí, como funcionarios del Poder Judicial, tenemos una perspectiva mucho más práctica del procedimiento de familia y eso es lo que intentamos que se brinde en este taller. Nada más. Ahora le doy la palabra a la doctora Vidondo y ya empezamos propiamente con el taller propiamente dicho. Muchas gracias. Perdón. Perdón. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar a charlar sobre el nuevo código, me gustaría presentar a quienes vamos a tener esta charla esta tarde. Todas pertenecemos a familia, a las vocales unipersonales y a la Cámara. Josefina Iriarte, Noelia Suárez, María Eugenia Jorge y María Florencia de Dios. Todas estamos en el fuero. Y bueno, nació esta idea como para que, primero internamente, y después que dimos esta charla, nos pidieron que se replicara. Como dijo Nico, no vamos digamos, a tratar cada uno de los artículos del nuevo código, pero sí aquellos que resultan sumamente, interesantes, medulares y que imponen algunas cuestiones que, si bien en las prácticas ya se aplicaban, están expresamente establecidos ahora en el código. Este código tiene muchísimos principios, repito, que ya en la práctica se utilizan, pero que hoy están plasmados en la letra de esta ley. Uno de los artículos que queríamos reforzar era el artículo 2 del Código de Procedimiento, que habla de la tutela judicial efectiva. Y esta tutela judicial efectiva, que todos sabemos, es en procura de que haya una pacificación del conflicto familiar. Esos términos son absolutamente importantes cuando se habla de pacificación del conflicto familiar, porque desde ustedes que ejercen la abogacía, tienen que tener una sensibilidad especial cuando se tratan de procesos que van a tramitar en el foro de familia, cualquiera sea la naturaleza del proceso en el que tengan que intervenir. También impone al órgano jurisdiccional que tiene el deber de prevenir y sancionar todo aquello que sea parte de los principios de buena fe y probidad en el proceso. Y se debe dirigir el proceso conforme a las disposiciones legales y evitar el agravamiento de las causas o del conflicto familiar. Eso es muy importante. También impone a los abogados, al Ministerio Público y a todos los que intervengan de algún modo en los procesos de familia que deben tener una actitud componedora del conflicto familiar. O sea que todo, hasta acá, todo a lo que hace referencia este artículo es a eso, ¿no? A la pacificación del conflicto, a que todos tengamos dentro del proceso una actitud componedora a los fines de resolver y facilitar y evitar el agravamiento familiar. Eso es muy importante, porque en el foro de familia, todos lo sabemos, nadie gana, nadie pierde, y son cuestiones muy sensibles las que se deben tratar. Otra cuestión que parece medular también hablar, que es el acceso a la justicia, y habla de las personas, facilitar el acceso a la justicia de todas las personas y especialmente aquellas en situación de extrema vulnerabilidad, ¿sí?
el órgano jurisdiccional debe evitar la desigualdad de trato entre las partes, y más aún si hay situaciones de vulnerabilidad, y todos debemos, todos los que trabajamos o los que trabajan, y los abogados de la matrícula, o cualquier organismo o profesional debe evitar la desigualdad en el trato. Y el organismo jurisdiccional debe realizar todos aquellos ajustes que entienda razonables a fin de evitar esa desigualdad en el proceso. También otro artículo importante que es todo relacionado con eso es el artículo 6, donde habla de que hay que consensuar el conflicto familiar. ¿Y cómo se va a consensuar? A través de distintas herramientas, la transacción, la mediación, o todavía alternativas de resolución de conflicto familiar. Y esto se lo impone no solamente al órgano jurisdiccional, a los letrados y también a todos los que de algún modo participan en el proceso de familia. Otro artículo importante es la caducidad de la instancia en familia. Esto es novedoso. El Código de Procedimiento Civil vigente no lo establecía, si bien en distintas ya sentencias y jurisprudencia se estableció que los procesos de familia, los procesos que tienen la oficiosidad como impulso procesal de oficio, es imposible hablar de caducidad. Únicamente se va a hablar de caducidad en las otras cuestiones que son patrimoniales, y esa caducidad se va a regir por las normas del Código de Procedimiento. Entonces hoy la caducidad en todos aquellos procesos que el impulso procesal sea de oficio es inviable, ¿sí? Y para mí, o para nosotras, que lo hemos charlado cuando trabajamos el tema, hay un artículo 12, este artículo 12 es sumamente importante porque habla de la flexibilidad de las formas del proceso. Este artículo es muy importante porque a fin de evitar excesos rituales y según las circunstancias de cada caso, el órgano jurisdiccional puede adaptar las formas del proceso, se inició de una manera y lo puede modificar y darle otro tipo de procesos al trámite que ya está, digamos, la acción que ya está tramitando. ¿Sí? Obviamente que esta posibilidad y esta facultad muy importante que se le otorga al órgano jurisdiccional siempre, por supuesto, debe tener en cuenta el derecho de defensa, ¿sí? Las reglas del debido proceso en todo el ámbito del proceso. Pero es muy importante este artículo porque flexibiliza la formalidad, que desde algún lugar ya en la práctica esto se aplicaba, pero hoy ya está escrito en la letra de la ley. También el órgano jurisdiccional, que esto también lo puede hacer a pedido de parte inclusive, puede realizar distintos actos procesales, ¿sí? De la variada índole, siempre que se ajusten a pautas atendibles, y también impone o dice claramente que las notificaciones en los procesos de familia pueden realizarse por distintas vías. Esto es novedoso, antes no estaba, era inviable que una notificación se pudiera hacer a través de un correo electrónico, a través de sistemas informáticos, de un celular. Hoy está dada la posibilidad para que eso funcione de esta manera. En la práctica nosotros entendemos que a lo mejor en el primer proveído que se tenga que tramitar cualquier causa, seguramente se le pedirá a los profesionales, ustedes cuando inicien el proceso, poner con claridad los celulares de sus partes, los correos electrónicos, cosa que el juzgado ya de antemano tenga a disposición esas nuevas vías de poder notificar a cada una de las partes. Entonces esto es muy importante porque está ya plasmado en la letra de la ley, y si no se notificara de manera tradicional a través de una cédula, el oficial de justicia o los jueces de paz, se tiene que dejar obviamente una constancia en el expediente de la manera en que se notifican las partes. Entonces, esto va a agilizar muchísimo el trámite de las causas, que repetimos en los hechos muchas veces, cuando las audiencias se hacen con una anticipación no menor a la que se puede hacer, a veces nos comunicamos con los abogados para que esto sea mucho más rápido. Esto con respecto a la primera parte que habla de los principios de alguna formalidad. Con respecto a la competencia del juzgado de familia, no vamos a entrar a detallar la que ya todos ustedes conocen, sino solo aquellas que se han incluido en nuestro nuevo Código de Procedimiento, ¿sí?
El inciso 9, a ese vamos a hacer alusión con respecto a la competencia, es que los juzgados unipersonales de familia van a tener competencia en las acciones de responsabilidad civil que sean consecuencia de la filiación. En realidad, ya en la práctica hay algunas sentencias en donde ya se reguló el daño en la filiación. No hay muchísimas sentencias de familias donde se haya regulado el daño, pero sí hay antecedentes de sentencias con, en una filiación ya regulado el daño. Eso antes era competencia de la Cámara, había algún conflicto de competencia, y hoy está absolutamente claro a través de la letra de la ley que efectivamente familia va a ser competente para regular el daño en las acciones de filiación, cualquiera sea la naturaleza de la filiación, ¿sí? Otro inciso importante que incorpora como competencia para familia son las acciones derivadas de las inscripciones de nacimiento, cambios de nombre, identidad de género, nombre de las personas, estado civil y sus inscripciones. Esto era competencia del fuero civil y comercial. Estamos autorizados a decir que a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley, por supuesto, se van a dictar las acordadas atinentes a poner un límite a partir de qué momento familia va a ser competente para este tipo de acciones. Y, por supuesto, a partir de la entrada en vigencia en adelante va a ser familia competente para resolver las cuestiones de cambio de nombre y estas cuestiones relativas a la inscripción de nacimiento, y todo lo anterior a la entrada en vigencia va a seguir siendo competencia de la Cámara, es decir, del juzgado civil y comercial. Lo que ya se inició con anterioridad a la entrada en vigencia va a seguir en civil y con posterioridad en familia. Y otra acción nueva dentro de nuestro proceso de familia son las cuestiones vinculadas a las directivas médicas anticipadas y las directivas anticipadas. En la práctica no hemos tenido, a pesar que en el Código de Fondo se habla de estas directivas médicas que la persona puede anticipar su deseo, ejemplo, en cuestiones de determinaciones de capacidad jurídica o algún tipo de directiva médica, cualquiera sea la naturaleza, siempre que obviamente sea dentro de lo permitido, va a ser competente el juzgado de familia. Lo que no teníamos claro era, es decir, una persona puede ir al juzgado, esa va a ser la dinámica, va al juzgado de unipersonal, se va a labrar un acta, esa persona mayor de edad tiene que ir acompañada de 2 testigos y expresar por escrito esta voluntad o este deseo de que en el futuro anticipe cuál va a ser el tratamiento que desea tener, o por ejemplo, que determinada persona puede ser designada apoyo o curadora de la persona. Se labra un acta ante 2 testigos y esa es la finalidad del juzgado de familia. La cuestión que por ahí no está, o por lo menos clara, es qué pasa si no se cumple con esa directiva médica que da la persona. Si va a ser el juzgado unipersonal de familia el competente para resolver estas cuestiones. Pero bueno, eso es cuando vaya surgiendo la cuestión se verá cuál es la respuesta correcta a esta situación, pero sí puede ir una persona a familia, que la habremos exacta con testigos, y a expresar, simplemente es un acta, que obviamente el Código de Fondo establece que lo puede hacer en un escribano o acudir a la justicia, en este caso al juzgado unipersonal de familia. Bueno, otro artículo, yo hablo, si tienen alguna duda la charlamos. También el código habla, hay un principio general del tipo de proceso que va a tener familia, las reglas generales del juicio abreviado, y salvo disposición en contraria se aplicar otro, pero la regla general es que todos los procesos que tramiten en el juzgado de familia va a ser el juicio abreviado. Esto está establecido en el artículo 34, y algo muy importante que establece el artículo 35 del Código Nuevo de Familia es la reconducción del proceso. Este también es un artículo sumamente interesante, que la idea es, obviamente, acelerar el tipo de proceso y adecuar
las causas, como lo establece el Código. También el órgano jurisdiccional, de oficio o a petición de parte, podrá reconducir el proceso, disponiendo el juez que las normas de un tipo de proceso se canalicen o se realicen los ajustes razonables para que, bueno, en realidad, los ajustes razonables para acelerar el tipo de proceso y siempre y cuando no menoscaben el derecho de defensa de las partes. También establece que también a petición de parte o de oficio, el juez puede simplificar el proceso, puede reducir los plazos, despachar las medidas cautelares que estime necesarias y concernientes para un efectivo resguardo de los derechos de las partes. Estos artículos entendíamos nosotros en esta primera etapa que eran los más importantes que debemos reforzar sin perjuicio de, bueno, todos los artículos que están ya incorporados en la ley, que ya todos los conocemos, pero bueno, esto es lo que considerábamos oportuno resaltar del Código de Procedimiento. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de los juicios especiales. Le cedo la palabra a Josefina. Sacar este cable, si no me veo. Bueno, yo voy a hacer con mi machete. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Josefina Iriarte, trabajo en la localidad unipersonal número 4 de familia. Yo voy a hablar del procedimiento de determinación de las restricciones de discapacidad. Como dijo la doctora Biondo, la mayoría de los procesos van a estar encuadrados dentro de lo que es el proceso abreviado. Este procedimiento es uno que está regulado de manera especial. Está en esta ley procesal, está determinado en detalle cada paso, digamos, que vamos a atravesar en el procedimiento. Pasa de estar regulado en nuestro código procesal a estar regulado directamente en la ley procesal de familia. En esta nueva normativa, digamos, esta nueva legislación, este procedimiento va a pasar a recepcionar un principio que ya venía siendo recepcionado por nuestra legislación de fondo, nuestro Código Civil y Comercial, nuestra Ley de Salud Mental, que es el principio de presunción de capacidad. Vamos a pasar de hablar de demanda a hablar de presentación, de solicitud, vamos a pasar de hablar de presunto incapaz o demandado, a hablar de personas cuyo beneficio se inicia el procedimiento. Eso para que noten los grandes cambios que se van a ver reflejados en el procedimiento. Principalmente en que se van a dar cuenta, va a haber mucha más participación de la persona en cuyo beneficio se utiliza el procedimiento dentro del proceso, cosa que hoy en día se puede ver un poco desdibujada. Si bien tienen una representación por medio de la defensa técnica, no son muchos los casos en los que la persona en cuyo beneficio se inicia el procedimiento se presenta con asistencia letrada, ¿sí? Particular de ellos. Bueno, al iniciar el procedimiento, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es los requisitos, digamos, los elementos principales que tiene que tener la solicitud o la presentación. No es muy diferente de lo que vienen haciendo hoy en día. Aquellos que hacen estas determinaciones de capacidad saben que lo más importante es, lo primero que dice, que hacen hoy en día y que está reflejado en esta ley es, tienen que expresar los hechos, digamos, la invocación de los hechos. En segundo lugar, el segundo elemento tiene que ver con probar el estado de salud mental alegado. Y esta ley procesal nos da tres opciones. La primera, que es la que se da por excelencia en la mayoría de las presentaciones que recibimos hoy en día, es un informe médico que tiene que estar firmado por al menos 2 profesionales de la salud. En el caso de que no se pueda acompañar en la presentación ese informe y que existen elementos suficientes para considerar verosímil el estado de salud mental alegado, el órgano jurisdiccional, ya sea a petición de parte o de oficio, puede requerir al servicio de asistencia médica que haya asistido a la persona en cuyo beneficio se inició el procedimiento, que remita al órgano jurisdiccional las constancias que acrediten ese estado de salud mental.
En el caso de que estas dos no sean posibles, o sea, el informe y requerir al servicio de salud que emitan las constancias, el promotor de datos deberá probar este estado de salud mental agregado de manera sumaria. Entonces tenemos, habíamos dicho, los hechos, probar el estado de salud mental agregado. En tercer lugar, los apoyos o curadores, figuras de apoyo curadores que proponen el solicitante. Y por último, un inventario o avalúo de bienes de las personas cuyos beneficios se inicia el procedimiento que tiene carácter de declaración jurada. Yo por favor les pido que cuando quieran preguntar algo, levanten la mano, lo podemos hacer esto más dinámico, cualquier duda que tengan o quieran aportar algo, bienvenido sea. Así nos abordo también. Bueno, como verán acá no dista mucho de lo que están haciendo en la actualidad, pero ahora van a ver un gran cambio. Ustedes hoy en día presentan la hoy llamada demanda y sale el primer proveído, ¿no? Se admite la demanda, se ordena la apertura a prueba ya directamente, se da intervención al equipo interdisciplinario, esto es a que se realice un informe médico, la intervención del asistente social, bueno, toda la prueba que ustedes ya saben que hoy en día se ordena, se requiere. Bueno, a partir de la entrada en vigencia de esta ley procesal, no va a haber directamente una apertura a prueba en el primer proveído. Lo que se va a hacer es recibir la presentación. Una vez que esta presentación es recibida por el órgano jurisdiccional, el órgano tiene que hacer saber de inmediato a la persona en cuyo beneficio se inició el procedimiento de la existencia de este proceso. O sea, va a haber acá una instancia previa a emitir la demanda, ¿sí? La demanda, en este caso sería presentación. Tiene que hacerle saber también que tiene derecho a tener asistencia letrada y que en caso de que no se presente con asistencia letrada, el órgano jurisdiccional le designará, en el caso de 5 días, digamos, que no se presente con asistencia letrada, le va a designar un defensor oficial. En ese mismo acto que ordenamos, poner en conocimiento de la persona en cuyo beneficio se inició el procedimiento de la existencia de lo que acabo de detallar sobre el derecho que tiene de asistir con asistencia letrada. En ese mismo acto se va a dar intervención al Ministerio Público para que emita opinión y a la defensa. Entonces, el paso siguiente es esperar, digamos, que conteste la solicitud de la persona en cuyo beneficio se inició el procedimiento. La persona en cuyo beneficio se inició el procedimiento y el Ministerio Público. Tenemos que recibir la opinión de esas dos partes para recién el órgano jurisdiccional decidir si admite la demanda o si la desestima actualmente. En caso de que la demanda sea admitida, ahí sí se abre a prueba la causa por el término de 30 días y se da intervención al equipo interdisciplinario, que tiene que realizar un informe con ya sea un psicólogo o psiquiatra y un profesional de la asistencia social. Asimismo, bueno, también se pueden dar lugar a las pruebas, diferentes pruebas que sean ofrecidas por el requirente, ¿no? Por la persona que solicita que se determinen las restricciones de la capacidad. Una vez que la prueba ya fue producida, el informe y el resto de las pruebas que se mandaron a producir, se debe correr traslado a la persona en cuyo beneficio se inició el procedimiento y al solicitante del informe por 10 días. Pasados, transcurridos estos 10 días o contestada el traslado por parte de la persona en cuyo beneficio se inicia el procedimiento y por el solicitante, recién se corre vista al Ministerio Público y a la defensa técnica. Luego de esto, de que se contesta la vista por parte del Ministerio Público y la defensa técnica, la causa estaría en estado de dictar sentencia y el órgano jurisdiccional tiene un plazo de 15 días para hacerlo. Habrán notado que en todo lo que viene diciendo que me faltó la audiencia. Bueno, la dejé para el final porque si bien hay un artículo que dice que después debe tomar contacto al menos una vez con la persona cuyo beneficio se inicia el procedimiento, contacto personal, durante el transcurso, no le da, digamos, un orden. Sí, perdón, es la pregunta.
Disculpame un segundo, que me pasó el micrófono. No escuché. Ah, no sé. Acá en el chat, ¿puedo ver? Capaz, ya le digo a ella. Sí, te escucho. No, no se escucha el micrófono, ¿eh? Hola. Sí, ahí está. Doctora, la pregunta de la consulta sería si este es el primer proveído que sale de parte del tribunal, está la designación del curador provisorio y de las personas de... Bien, es muy buena tu pregunta. También iba a hablar de eso. Bien. Y la otra consulta que sería en relación a, digamos, cuando se desestima la presentación digamos, de la demanda para la determinación de la capacidad que usted estaba explicando, cuando en forma positiva el tribunal hace lugar a la demanda, pero cuando se la rechaza, es posible recurrir, ¿qué es lo que sucede? La ley procesal no dice nada de, esta ley procesal no dice nada de que se puede recurrir la desestimación de la demanda, no dice nada al respecto. Yo calculo que si la demanda está desestimada es porque no va a haber pruebas suficientes del estado de salud mental alegado. Sí se puede. Sí, obvio, como cualquier medida. Pero no es la sentencia, ¿Eh? no dice eso. No, sí. ¿Querés decirlo? No, decilo. Que no está La previsto. ley procesal no dice nada al respecto, sí nos habla de recurso de apelación cuando sale la sentencia. De la manera de recurrir la desestimación de la demanda, no dice nada. Me imagino que podrá haber algún recurso de aclaratoria y de revocatoria, que en este caso yo creo que sí podría encuadrar, pero no sé si la apelación. Por el otro lado, me habías preguntado el tema de la designación de curadores y de apoyos provisorios. Bueno, eso también. Yo calculo esto ya es mi opinión personal, porque no lo dice claramente la ley procesal. Si bien hay un artículo que dice que el juez debe tomar todas las medidas con fines de garantizar la protección de los derechos personales y patrimoniales de la persona en cuyo beneficio se inicia el procedimiento. Esto es a discreción del juez, digamos, no va a ser en un primer proveedor. Yo calculo que, esta es mi opinión mía, ¿no? Habrá que ver después cada juez tendrá su criterio, que habrá que estar a las pruebas de cada caso, en primer lugar, y considero que se dará esas medidas se darán luego de admitir la demanda. Esta es mi opinión personal. Si bien yo creo que va a haber casos que seguramente se van a poder dictar de entrada, pero ahí van a tener que tener mucha atención, van a prestar mucha atención a las pruebas que presenten, ¿sí? Con la presentación. ¿Con eso te respondo o querías hacer una pregunta más? Sí, estaría en principio Ahí está. Hay alguien, perdón, hay alguien que esté
No, si preguntan por él. Sí, termino de contestar igual. Lo que sí es novedoso con respecto a la designación de apoyos y curadores provisorios es que esta ley dice que puede determinar específicamente para qué, bueno, curadores, sabemos que la función del curador es bastante amplia, pero sobre todo en cuanto a los apoyos, tener que detallar para qué actos va a tener esa facultad y sobre todo lo novedoso es que tiene que determinar el tiempo de duración de esa medida. Sí. Sí. Con respecto a la pregunta de la colega, quería agregar nada más que tenemos que diferenciar que la figura del curador de la figura del apoyo, ¿sí? Generalmente nosotros presentamos la determinación de capacidad y lo primero que pedimos es el curador, pero el curador es la figura excepcional a partir de la norma, ¿sí? La regla va a ser la figura del apoyo, y en tanto se replica la capacidad jurídica de la persona, se necesita el curador. Ahora, en cuanto se replica para actos particulares, va a ir la designación de apoyo provisorio. Me parece que eso es lo que quería comentar la doctora Iriarte al momento de evaluar en cada caso en particular la designación del apoyo provisorio y del curador provisorio. Generalmente en la práctica antes se presentaba la determinación de capacidad y salía como conflicta la designación del curador provisorio. Ahora, con el cambio de paradigma, la intención es restringir la capacidad de lo menos posible, y en virtud de eso, la regla va a ser la designación de apoyo provisorio. ¿Sí? Sí, eso también Nico lo voy a explicar más adelante con algo de sentencia y más puede limitar bien, pero sí. La pregunta es el recurso. Sí. Estaba hablando de la audiencia, que no le había dicho cuando estaba detallando el procedimiento de manera cronológica, porque no hay un momento específico que determine la ley procesal para la audiencia. Esto también es una opinión personal y creo que bastante próxima al mismo criterio, me imagino que el mejor momento para la audiencia es cuando ya se haya producido la prueba, la más importante, para luego poder escuchar recién a la persona en cuyo beneficio se inicia el procedimiento. Por supuesto, tiene que ser siempre en presencia de la asistencia letrada de esa persona y del Ministerio Público, la defensa técnica, por supuesto, la audiencia pública. Bueno, había dicho entonces que ya hablamos de la audiencia, hablamos de las medidas precautorias, me hacen la pregunta a la doctora, y que había un plazo de 15 días para declararse en detención. Y hay, otra novedad es que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Procesal de Familia, estos procedimientos van a gozar del beneficio de justicia gratuita sin necesidad de que sea peticionado por la parte. Salvo en los casos en que el procedimiento sea de carácter patrimonial, en cuyo caso también puede solicitarse, y bueno, será el criterio del juez que evalúe el grado de vulnerabilidad de la persona si lo concede o no. Y ahora justo iba a lo que estaba hablando Nico. Bueno, sí. Sí. ¿El beneficio de justicia gratuita se extiende al demandado y bien? ¿O solo por la juez? Está hablando de la persona cuyo beneficio se inicia, de las personas que se está solicitando que se termine la capacidad. Presunto y capaz. ¿Se gratuita o no? Claro, sí. Principalmente, ¿qué? Sí. ¿Se extiende el demandado ese beneficio? Recuerden que ya no estamos hablando de demandado ni de presunto incapaz, sino de una persona cuyo beneficio. Claro, no, en este procedimiento especial que estoy desarrollando ahora. ¿Sí? De todas formas, cuando sean de carácter patrimonial, no es que no la van a tener, sino que la pueden solicitar y van a estar a criterio después si la otorgan o no. Pero sí, digamos ya como regla, la determinación de restricciones de la capacidad goza el beneficio de justicia gratuita sin necesidad de que sea petición. ¿Y el solicitante de pagar las multas? Sí, en principio yo creo que, bueno, a ver, vamos a tener que ver qué pasa en la práctica. Todo lo que sea beneficio de justicia gratuita se va a regir con el nuevo código de consulta. Y si el solicitante va a ser seguramente.
Habrá que ver cada caso particular, pero generalmente es el solicitante. Yo creo que no va a ser ya muy, ¿cómo se dice? Muy atractivo para los litigantes hacer este procedimiento, Pero entiendo. es que la justicia gratuita no es cobrar honorarios, son distintas cosas. No, pero A ver, la sí. justicia, a ver, no es, creo que no es necesario, pero por ahí se confunde un poco. La justicia gratuita, Pero va a tener que probar para cobrar honorarios. hola, la justicia gratuita no significa que el abogado que participa en el proceso no se le van a regular honorarios. Por ahí, pero en el alcance de, bueno, ahora no sé cuál es el por artículo. supuesto, son cosas distintas. Es decir, la justicia gratuita es para evitar que la parte tenga que pagar un sellado, cuestiones de esa índole, tasas, pero la justicia gratuita en ningún modo implica que no se van a regular honorarios en el proceso, si es que lo piden. ¿Sí? No. ¿A qué te referías? Ella preguntó quién me iban a pagar las cosas y si se trasladaba el beneficio de justicia gratuita. No. Sí, el código procesal que estamos usando hoy dice de que a cargo de incapaz sería con sus bienes, con sus ingresos. Hoy en día le estamos regulando el solicitante, las cuotas son a cargo del solicitante. Claro, esto va a seguir siendo igual. Claro, sí. Habrá que ver cómo sigue todo, pero yo Sigue calculo que igual, no se modifica. sí, sí, sí. Claro, y sobre todo porque ahora vamos a tener tal vez un letrado particular, tal vez del parte solicitante y también de la persona cuyo beneficio se inicia el procedimiento, que es independiente de la defensa técnica. Puede venir con su propio abogado también. No, Habrá que ver cada caso. perdón, quisiera recordar otra cosa. También partamos de la base de que el Código de Procedimiento de Familia ahora establece la regla general de que las cosas son por el orden, salvo determinadas excepciones, como alimentos, etc. Pero partimos de la base de que las cosas son por el orden. Así que el proceso de revisión de capacidad nosotros soportamos el orden. Obviamente, después tenemos la regla, los principios de procesar, utilizar el proceso por fines para fines propios, etc. Pero en principio, las cosas están en cargo del solicitante. Yo creo que la mayoría de los casos, la defensa se va a designar un defensor judicial. Esa es mi opinión personal, ¿no? Para representar a la persona cuyo beneficio se inicia el proceso. Pero bueno, vamos a ver cómo esto es novedoso y vamos a ver cómo se va desarrollando el criterio de los diferentes jueces. Y bueno, todo vamos a ir viendo haciendo camino. Bueno, como había dicho entonces, hay dos situaciones que se pueden dar en la sentencia. Puede haber una sentencia que restrinja la capacidad, o sea, que determine restricciones de la capacidad, y ese es el caso que estaba hablando Nico, que es cuando designamos los apoyos. En esos casos, lo que se hace es determinar que hay algunos actos que la persona tiene que realizar con el apoyo de otra persona, pero siempre también teniendo en cuenta la voluntad de la persona, digamos, por la que se inicia el procedimiento. Acá hay algo novedoso también, que en este tipo de sentencias, la ley procesal de familia le impone al órgano jurisdiccional que, ya sea toda la sentencia o parte de la misma, debe estar redactada en formato de lectura fácil, a los fines de que la persona cuyo beneficio se realizó el procedimiento pueda comprender el alcance de la misma. Esto, por supuesto, siempre y cuando sea posible, ¿no? Bueno, asimismo, tiene que ser preciso, digamos, precisar la extensión y el alcance de la limitación, para determinar también cuáles van a ser las funciones de los apoyos designados. Y la otra sentencia, digamos, la otra disposición que puede tener la sentencia es declarar la discapacidad absoluta de una persona. En este caso se designan los jugadores, ¿sí? Porque en este caso se da solamente en casos excepcionales, cuando la persona no puede comunicarse de ninguna manera con su entorno ni transmitir su voluntad. Entonces, en ese caso, se designa un jugador que suple, digamos, viene a suplir la voluntad de esta persona. También, de todas formas, también dice que se puede determinar el alcance
de las funciones de los curadores. Esta sentencia, las dos sentencias pueden ser, los tipos de sentencias pueden ser apeladas, ¿sí? Pueden ser apeladas y la apelación se concede con efecto suspensivo. Pueden ser apeladas ya sea por la persona cuyo beneficio se inicia el procedimiento, por el solicitante, por el Ministerio Público, inclusive por la defensa técnica. Si la sentencia, ahora vamos a mirar solamente la sentencia que declara la discapacidad absoluta. Si esta sentencia no fuera recurrida, una vez que queda firme, tiene que ser elevada a la Cámara para su confirmación. Esto solamente en los casos de las sentencias que determinan la discapacidad absoluta, no para los que determinan restricciones de la capacidad. Se elevan a la Cámara de Consulta, la Cámara de Apelaciones de Familia, que previa vista al Ministerio Público tiene que resolver si la confirma o no. La Cámara tiene facultades para pedir que se produzca más pruebas, inclusive para devolver al juzgado de primera instancia para que produzca pruebas que considere faltante a los fines de confirmar la sentencia. Una vez que fue confirmada la sentencia en la Cámara de Apelaciones, sí se manda ya a registrar la declaración de discapacidad absoluta, el acta, al margen del acta de nacimiento de la persona, al registro civil de capacidad de las personas. Bueno, lo último con respecto a esto es que las sentencias pueden ser, en este caso, los dos tipos de sentencias que restringen la capacidad y que la que determina la discapacidad absoluta de una persona, pueden ser realizadas en cualquier momento a petición del Ministerio Público, de los apoyos o curadores designados, de la persona cuyo beneficio se dictó la sentencia, sí, y la defensa técnica también. Pero el órgano tiene el deber de realizar la revisión de la sentencia cada 3 años, sobre la base de nuevos informes médicos y con una nueva audiencia de inspección del insumo. Bueno, y después, bueno, también determina lo que es, esto lo digo cortito, lo que es el procedimiento, no sé, no tengo la otra hojita, creo que acá. Acá. Para el cese o modificación de la declaración de discapacidad o las restricciones. Sí. Si tienen ahí te llevan el teléfono. En caso de que hayan pasado los 3 años, el órgano nos pida la revisión, el abogado, la parte, digamos, que no tiene, digamos, de incapacidad absoluta restringida, puede pedir, digamos, alguna medida, puede pedir alguna sanción, algo, digamos, para el órgano judicial y contra el órgano judicial, por no tomar ninguna. En realidad, el artículo 40 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que es, digamos, es un deber del Ministerio Público instar a que se realice la revisión en caso de que no se haya realizado en el tiempo pertinente. ¿Sí? Entonces, como que ahí se deriva, digamos, la responsabilidad en este caso al Ministerio Público. El artículo 40 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, de la normativa de fondo, es la que determina eso. Generalmente, a ver, nos vamos a sincerar, con el cúmulo de trabajo que tenemos en nuestras localidades multipersonales de familia, no llevamos, digamos, el control en el tiempo debido. Generalmente, cuando viene la parte, las solicitantes necesitan renovar, no sé, necesitan un testimonio, de repente para presentar en algún lado, o por ahí también nos pasa mucho cuando solicitan la sustitución de los apoyos de los curadores, la modificación, se realizan revisiones. Bueno, y también, como les decía, esta ley procesal, cosa que no tenemos en el Código Civil, el Código Procesal Civil actual,
También regula un procedimiento para solicitar el cese y modificación de la declaración de discapacidad o de la capacidad. La legitimación para iniciar este procedimiento es de la persona afectada por la declaración de discapacidad, los curadores, apoyos o sostenes que hayan sido designados el Ministerio Público y todos los demás legitimados en la legislación de fondo para iniciar el procedimiento. Una vez que se recibe esa solicitud, se ordena un informe al equipo, nuevamente un informe, pero esta vez el informe tiene que ser sobre las posibilidades reales de restablecimiento de la persona. También lo tiene que hacer un profesional de la salud, ya sea psicólogo o psiquiatra, con un profesional de la asistencia social, en el plazo de 10 días. Se realiza una nueva audiencia y tiene que salir la sentencia, que también tiene un plazo de, el órgano jurisdiccional tiene un plazo de 15 días para dictar sentencia. Esta sentencia puede o bien rechazar la petición, aumentar o disminuir las restricciones de la capacidad, o bien declarar directamente la discapacidad en caso de que haya sido una sentencia, la sentencia anterior haya sido de determinación de restricciones de la capacidad. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Bueno, eso sería todo con lo... Perdón. Sí. Sí. Hablabas de los procesos, y el principio es que cada vez sean más acelerados los procesos, tener mayor celeridad. Se me plantea la duda, en los últimos tiempos, ahora, cuando ya sabíamos que estaba sancionada esta ley, pero que estaba definida su unidad de vigencia, estoy viendo cada vez más como un proceso de alimentos. O sea, doy el ejemplo típico de un proceso de familia que debería ir por la vía sumarísima, es decir, que la demanda se conteste en la audiencia. Lo que hacen en el primer decreto es correr el traslado, pero en un caso me tocó que corrieron traslado por 10 días de la Cámara de Alimentos. Y después se contesta la demanda de alimentos por el traslado por 5 días nuevo. Entonces tendrá prácticamente lo mismo ordinario, el proceso, expresamente establecido que siempre hay alimentos vivos. No era el decreto por la vía sumarísima, tiene este proceso. Se contesta de demanda de hechos nuevos en el momento de la audiencia. Entonces mi pregunta es, teniendo en cuenta que esto está pasando ahora, no es que en diciembre o noviembre del año pasado estaban saliendo las situaciones, pero está pasando ahora y no es ningún expediente de alimentos. Y lo he visto también en otros procesos que si bien tenían previsto una vía sumaria, también los plazos se están extendiendo muchísimo por otros. Pero a mí me preocupa saber si realmente con la entrada en vigencia de la ley procesal se van a aplicar efectivamente este tipo de procesos. Como también me ha pasado que con esto de la utilización de algunas herramientas alternativas que tienen los jueces la posibilidad de utilizar, un juicio de alimentos. Cogieron traslado de la demanda, cogieron traslado de los hechos humanos, porque se contestaron hechos humanos para mandar una mediación. Hay una actual que manda una mediación, pero después de todo se quiere. Entonces llegamos a después de muchísimo tiempo, y esto atenta contra todo lo que está esperando en el mundo, no solo con la entrada de la ley procesal de familia, el código procesal civil está también mirando hacia ese lado, que todo sea más rápido. Más rápido. ¿Quiere que le pase el otro? No hay problema. Bueno, Pasar con Sí. Yo le pregunté. no, además hay muchísimas causas de alimentos en familia. Con respecto a esa respuesta que necesitas que te demos, en realidad hemos hablado con algunas juezas de familia y el plazo que se va a otorgar en los alimentos para correr el traslado va a ser de 5 días, ¿sí? Va a ser un trámite estando a tono con el código de procedimiento, con el código de fondo que prevé que sea por el trámite más breve que prevé la ley local.
Si bien el juicio abreviado, que ya vamos a hablar dentro de un ratito, el traslado de 10 días, el nuevo código permite achicar los plazos. Entonces van a hacer en este tipo de causas, en donde los jueces van a tener la amplitud, digamos, la capacidad, la potestad de poder achicar el plazo, ¿sí? Morigerarlo o de acuerdo a cada caso puntual. Pero para los alimentos, la mayoría, o sea, las juezas, 3 juezas de familia con las que hemos hablado, por eso lo podemos decir, el criterio de ellas va a ser que en 5 días se corre el traslado. Se va a correr el traslado en 5 días, la audiencia ahora tiene que ser fijada inmediatamente, también lo vamos a ver, entonces tiene que ser un juicio lo más rápido posible, con todas las herramientas nuevas que se supone que tienen que tener los tribunales de familia para que esto sea viable, ¿no? Entonces, va a ser mucho más ágil. La idea es fijar, correr traslado por 5 días, que se conteste, quiero creer, porque todavía no tenemos definido concretamente cuál va a ser el procedimiento específico, sí el plazo de 5 días, que va a ser mucho más corto, para ver en qué momento ponemos la audiencia. Acá en el juicio abreviado, que ya lo vamos a charlar, dice en qué momento vamos a fijar la audiencia, pero como los jueces tienen esta facultad de reducir los plazos, uno de los plazos que se va a reducir va a ser el de alimentos. ¿Sí? No sé si está respondida. Bien. O sea, que existir todavía si existía un traslado de la demanda, se lo ordinario, los acuerdos, y después una audiencia, conciliación. ¿Es así? Sí. Siempre los procesos de familia, digamos, lo medular y lo más importante va a ser la conciliación. ¿Sí? Tratar de que en la audiencia se puedan resolver todas las cuestiones. Ahora, sí, en un ratito la doctora de Dios va a tratar el tema de los alimentos, y eso van a poder sacar todas esas dudas. Bien. ¿Sí? Bien. Ahora, Sí. sí. Entonces uno presenta la solicitud de reducción de capacidad, se lo notifica a la persona que lo Exactamente. Sí. por un plazo de tiempo. Se lo notifica para que se presente. Sí, para derecho. Acá es importante tener en cuenta que el artículo, justo porque acá hay una pregunta que la leo porque está relacionada con la tuya, que la doctora Vargas Gran pregunta: ¿qué sucede en caso que no se presente la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso? Sí. Hay un artículo que es el 40 que dice que se tiene que notificar personalmente. Habrá que ver la manera de notificar a la persona y transcurrido el plazo de 5 días que no se presente con asistencia letrada, el órgano jurisdiccional le va a designar un defensor oficial. Bien, y una vez que por este plazo se abre o se admite la demanda y se notifica, se corre nuevamente la demanda. Se le pone traslado, hay varias cosas de lo que se tiene que notificar de manera personal. Se le pone traslado cuando ya tenemos el resultado del informe del equipo interdisciplinario, cuando ya se produjeron todas las pruebas. Se le pone traslado por 10 días a la persona que los beneficios inició el proceso y al solicitante. Y luego sí, habrá que ver si se presenta con asistencia letrada o no, pero tiene que ser personalmente. Acá la ley dice personalmente. Bien, pero si no se presenta personalmente. Pasa que va a tener el defensor oficial que se encargará de... Y habrá que ver... Yo calculo que va a tener que ser en el domicilio real. Vamos a tener que ver cómo se desarrolla toda la implementación del nuevo código con el tema de las notificaciones, porque también me están preguntando por las notificaciones por correo, WhatsApp. Eso vamos a ir viendo, pero tiene que ser, claro, de manera personal, no a través del defensor. Bien, y volviendo a esto que vos... Puede presentarnos una nota también el defensor oficial, se me ocurre, ¿no? Toda con la opinión personal, cómo se manejan hoy en día los defensores oficiales cuando quieren demostrar que se presentó en persona, demandado, por ejemplo, realizan un acta y la firman. Se me ocurre que esa puede ser una manera. Perfecto. Y volviendo al beneficio de justicia gratuito. Sí. En el hipotético caso de la persona que vive en el interior, los jueces de paz también no le van a cobrar notificación. Y no debería. Bueno. Sí, claro. No deberían, pero no sé cómo se manejan, la verdad, los jueces. Bueno, gracias.
No, por favor. Y creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas del chat. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, después. Sí. En el caso de esta notificación que se hace, el primer decreto, digamos, al juez de paz, Sí. ¿es en cualquier estado de salud mental? Sí. Sí. Pero es que no se pueden dar a entender, digamos, por escrito, no se puede hablar, digamos, ¿cómo podemos notificar? Ahí, como le digo, habrá que ver, yo creo que sobre todo los defensores oficiales van a ser los que van a encontrar los medios. Como le acabo de decir, por ejemplo, a mí se me ocurre que puede ser mediante un acta, que el funcionario que da fe de que le está notificando a la persona. Que no puede comprender, sí, que puede dar fe, digamos, en acta. Eso es lo que se me ocurre hoy a mí cómo puede desarrollarse esto en la práctica, ¿no? Habrá que ir viendo. Pero yo calculo que en ese caso, por ejemplo, yo no creo que esa persona se presente con una sentencia letrada, se le va a designar al defensor oficial y el defensor oficial me imagino que irá a su casa y grabará un acta dejando constancia de que fue al domicilio, de que se apersonó, de que la persona no puede comunicarse por sus propios medios y que se la justificó de alguna manera. O por lo menos se intentó notificarla, ¿no? Sí, el juez, exactamente, lo que decía acá la doctora Viviani, el juez tiene la facultad de realizar algunos ajustes razonables. Quiero agregar. Por eso, en la práctica es como también. A Genaro. Para tener en cuenta que generalmente la Constitución es la necesidad de la ley de una persona que convive, sí, con el persona que capaz, sí, no lo pedí generalmente. El código establece la formalidad que se la notifica a la persona, sí, porque en priori nosotros no sabemos el diagnóstico, y por partimos de la regla general de que toda persona es capaz de hacer la sentencia efectiva, se jurídica para jugar los textos. Entonces, al principio, nosotros tenemos la obligación de notificar a la persona. Ahora, como puede decir, la persona tiene parálisis cerebral y esto, lo otro, no y va a saber que es una formalidad que hay que hacer en virtud de, como decía la doctora, el informe que ya vamos a tener. Ahora, como partimos de la regla de que la persona es capaz, no vamos a decir como dos sí, no, otros más incapaz, por lo tanto, por regla general la notificación pasa aquí. ¿Sí? Ahora, a partir de ese caso, sí, se va a terminar asignando. Puede ir una persona al abogado particular que se presente con título casi 1000 días en la reflexión de la capacidad, y que generalmente lo que pasa, la persona no se presenta y se termina actuando el defensor de pobre ausente como el defensor admite a los otros efectos de la determinación facial. No creo que haya mayores modificaciones en ese sentido. Pero lo que decía la doctora antes de que generalmente se termina presentando el defensor y presenta esa acta y se da la de cómo se notifica. Por el principio de presunción de capacidad va a ser necesario, pero como te digo, capaz que después de esta primera intento de notificación, el juez tomará las medidas y, digamos, tiene la facultad para flexibilizar los otros casos en los que haya que notificarlo, por ejemplo. Sí, doctora. Sí. Y esa presunción admite excepciones, porque si uno, como letrado, acredita, por ejemplo, que el supuesto va a estar internado en un psicopatológico, por ejemplo, porque ya presenta un informe. De todas maneras, existe la presunción y igual lo tengo que notificar. Sí. Sí, no hay excepciones a eso. Disculpame, me olvidé decir con respecto a eso un artículo muy importante, que es el artículo 57, que dice que en los casos que la persona no se pueda trasladar, por ejemplo, al jugador, no tiene la obligación de ir, por ejemplo, si está internado, al lugar donde está internado, para tener contacto más con la persona. Tal vez habrá que ver, en las solicitudes pueden pedir eso como primera medida. En estos casos, tal vez la audiencia de ir de tomar contacto sea necesaria como primera medida. Dentro del pedido. Sí, y ahí se pueden agotar todas las notificación, o sea, habrá que ir viendo. En este caso, como decía recién, las facultades del juez, que decía la doctora, irá viendo, depende del caso. ¿Sí? Esto de que hablábamos al principio de los principios que por ahí, esto que hablamos de los principios que por ahí parecen pura teoría,
que estén plasmados en el Código Procesal de Familia es importante. ¿Por qué es importante? Específicamente habla de las personas en situación de vulnerabilidad. Cuando la persona está en situación de vulnerabilidad, el trato de esa persona es como un trato preferente. ¿En qué sentido? No solamente de parte del órgano jurisdiccional que debe tomar estos ajustes razonables para notificar, para constituirse en el hospital que estuviera internado, para ir al domicilio o lo que fuere, sino de parte de ustedes como profesionales que deben brindar al órgano jurisdiccional datos veraces, certeros, ¿sí? Entonces, esta dinámica de los ajustes razonables y las nuevas miradas del código también responsabiliza a ustedes como profesionales del derecho a obrar teniendo un trato como muy especial con las personas vulnerables, ¿sí? Entonces, esto que hablamos de la notificación, que es como decir, ¿cómo se va? ¿Qué puede llegar a decir una persona que tiene determinada patología que no va a entender la notificación? ¿No? Pero yo entiendo que igualmente se tiene que verificar esa situación. El juzgado se tendrá que constituir en el lugar donde esté o ver la forma de cómo esa persona se notifica. ¿Sí? No porque entiendo no el acto, sino que formalmente tiene que estar hecho de esa manera. Era como una aclaración que los artículos estos que se plasman tienen un sentido, ¿no? Sí. Bien. Sí, tengo una consulta con la doctora Vicky. ¿Esta ley procesal rige para los procesos que se inician o los que ya están en rango de también? Sí, la ley procesal, esta se va a aplicar, digamos, para los trámites que ya están iniciados, o solamente para los que se inician a partir de la entrada en vigencia. No, a ver, eso que es difícil, pero bueno, se supone que las leyes son para el futuro, pero yo entiendo que estando en trámite un proceso y se puede considerar a que puede realizar ajustes razonables, acelerar el proceso, simplificar los plazos, puede seguir haciendo, ¿sí? Porque es tan dinámica el movimiento en familia y los procesos y la familia es tan cambiante que perfectamente puede ser adecuado, por más que se haya iniciado con anterioridad, puede ser perfectamente adecuado a la nueva normativa. Sin lugar a dudas lo aplicará, seguramente. Sí, sí. Y con respecto a la apelación, Sí. por ejemplo, hay un caso en la Comunidad de La Plata de un régimen comunicacional de una abuela que quiere ver al nieto de 2 años de edad. A la abuela que salió un informe de tipo preliminar de psicóloga, dice que tiene características psicopáticas de la personalidad, manipuladora, bueno, un montón de cosas más. Y a los 2 días le otorgan un régimen de visita con una ampliación. ¿Cuál es el rol que debe tomar el defensor de menores y cuáles son las medidas procesales contra la violencia de la vida? Según la ley. Básicamente el rol de un defensor lo conoce. Yo no te puedo decir cuál es el rol que va a ejercer un defensor, cuando básicamente... ¿Cómo? Sería complementario, ¿verdad? Como tiene que ser ahora. Sería complementario. En todos los procesos donde intervienen niños y adolescentes, el actuar del defensor, primero que es obligatorio como pena de unidad y es complementario. Lo que dictamine, lo que resuelva, lo que decida un defensor respecto de una determinada situación puede o no ser vinculante para el juez que resuelva el caso. En muchas situaciones el juez puede adherir a lo dictaminado por la defensora y en otras no. Va a depender de cada caso puntual. Por eso es que yo a lo mejor no te puedo dar una respuesta cuál va a ser el rol de la defensora. El rol es complementar. Si hablamos de cuál es la finalidad complementario, va a ser principal cuando esa persona, niño o adolescente, no tuviera los progenitores o un tutor o alguna persona que se haga cargo de sus cuidados. Y va a ser complementario porque en todos los procesos donde intervienen niños y adolescentes, la defensora debe dictaminar en forma obligatoria, ¿sí? Y esta circunstancia, y es vinculante o no para el juez, depende. Y los remedios procesales para las autoridades se trámite con la fuerza de la
laboratorio, atención. Eso mañana se va a tratar todo lo que es recursos. Esto de los recursos lo vamos a ver mañana con puntualmente la vía recursiva, ¿sí? Bueno, ¿Algo más? Bien. Si no hay más preguntas, pasamos al break. ¿Alguien más? Para hacer una pausa, vamos a hacer el break y después volvemos. Esto ya lo vi. ¿Eh? No, lo que vamos a decir es... lo que queríamos aclarar para la gente que hizo preguntas vía virtual, mañana, antes de iniciar la charla, vamos a responder todas las preguntas. Así concluimos con el tema de alimentos que viene ahora con la doctora Florencia de Dios. acá me dicen algo que no sé, preguntas si se escucha bien en el Zoom con el micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien por el Zoom? Sí, A ver, retomamos. dame un segundo, porque estaban diciendo que no se escuchaba bien. Solo se escucha un cuchicheo y además que se ven sillas, dice. Bueno, no sé. No responden, pero... Vos empezás a hablar, yo te aviso cualquier cosa. Igual eso lo manejan, lo que están con el Zoom lo manejan ellos nada más. Ah, una persona está. Ah, bien. Bien, bueno, por las dudas volvemos a preguntar la escucha del Zoom, si no, vayan avisando más y solucionamos Sí, el empezamos. sonido. Empezó tranquilo. Bueno, voy a hablar del tema de alimentos, del proceso de alimentos, que sí tiene un cambio sustancial, podemos decir. Voy a pasar muy brevemente el proceso ahora en la actualidad. Como saben, ante la presentación de la demanda, nosotros en el primer proveído ya fijábamos la fecha de audiencia. Este es el primer cambio que va a tener esta ley procesal, ¿sí? Que se va a tramitar por el juicio más breve que prevé la ley local. En este caso, es el juicio abreviado, como la generalidad de los casos de este código. Lo van a encontrar en el 449 del Código Procesal Civil, y las reglas especiales de los alimentos van a estar en el artículo 83 de la Ley Procesal de Familia. Vamos a tener que hacer un ida y vuelta entre la Ley Procesal y el Código, ¿sí? El Código Procesal Civil. Bueno, a partir de esta nueva Ley Procesal, cuando nosotros tengamos la interposición de demanda, que acá ya quiero hacer algunas aclaraciones, por favor, en las presentaciones de alimentos tienen que cerciorar que esté sí o sí el domicilio real de la persona que están demandando y la acreditación del vínculo, ¿sí? De quien están demandando. En este caso, si es un niño, una niña, un adolescente, esté acreditado el vínculo con ese progenitor, e incluso con los abuelos. Por ejemplo, en el caso que se demande tanto los progenitores como los abuelos en la misma demanda. Si no tenemos acreditado el vínculo con el certificado de nacimiento, va a haber un previo. Por eso hago esta tarea. Bueno, una vez que tengamos la presentación de demanda, lo que se va a hacer es correr el traslado de la demanda, que como ya dijo la doctora Vidondo, si bien la ley procesal nos habla del plazo de 10 días, como venimos de un trámite sumarísimo y sabemos la celeridad que tienen que tener los juicios de alimentos, tiene la facultad del juez de achicar ese plazo. Podemos hablar del plazo de 5 días, pero hay que aclarar que va a ser el criterio del juez, ¿sí? Entonces vamos a tener que esperar hasta ese momento. Una vez que se corra el traslado de la demanda y tengamos esta contestación por parte del demandado, recién ahí se va a fijar la audiencia preliminar que establece el 451 del Código Procesal Civil, ¿sí? Esta audiencia tiene que ser fijada dentro de los 15 días de haber contestado. Cuando complete la demanda, en este segundo proveído, podemos decir, vamos a fijar tanto la audiencia preliminar como correr el traslado, ¿sí? De lo que era el traslado de hechos nuevos, que también lo tienen en el 450, para que coincida dentro del plazo antes de la audiencia, para llegar a la audiencia con ya contestada la demanda y el traslado de los hechos nuevos, en el caso de que sea necesario, ¿sí? Una vez que estemos en esta audiencia preliminar,
siempre se trata, como en el código vigente actual, como en el que esté por venir, de llegar al agreemiento de las partes, ¿sí? Lo que se trata antes de que todo es llegar a un acuerdo. En el caso de que eso no sea posible, y en el caso de que con la contestación de demanda se hayan puesto excepciones, se van a resolver en esa audiencia. No hablo de una reconvención en la contestación de demanda porque los elementos no son acumulables, ¿sí? Entonces, obviemos las reconvenciones que no van a tener lugar en las demandas de alimentos. Bien, después de esta audiencia, así como puede resolver las excepciones, puede diferir su tratamiento para el momento de dictar sentencia. Además de resolver las excepciones, va a disponer la apertura de la apertura prueba y va a disponer el plazo que se va a tener para esta apertura prueba. Que el código nos habla que no puede ser, la ley procesal nos dice que no puede ser más de 30 días. Todo esto lo tengamos a partir de que estamos hablando de juicio de alimentos, donde los plazos van a ser menores. Entonces, esta apertura prueba, si bien la ley procesal faculta que sea hasta 30 días, es una seguridad que va a ser dispuesto por menos 10. También lo que faculta la ley procesal es que en esta audiencia se pueda fijar una nueva audiencia, ¿sí? Ya establecer la fecha en ese momento, para el caso de que tengan que dar explicaciones de informes, de peritos. Yo nombro esto porque nos lo dice la ley. Ahora, en la realidad, en los expedientes de alimentos, no necesitamos ampliación de informes de los peritos o explicación de informe, incluso son bastante restrictivos en las aperturas a prueba. No es tan común que en una apertura a prueba se dé la intervención de peritos. Por supuesto que hay casos en los que sí, pero no es la regla en este caso. Bueno, de ahí, una vez que haya terminado el plazo de producción de prueba y se clausure ese periodo probatorio, tengamos en cuenta que si bien tampoco lo nombra acá en el código, pero es obligatoria la intervención de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, siempre vamos a contar con un dictamen de la Defensoría. Entonces, también después va a tener la facultad de ver en qué momento de este proceso solicita este dictamen. Necesariamente, si no se dictó hasta el momento de la apertura prueba, previo a clausurar el periodo probatorio, se va a correr en lista de defensoría para el caso de que dictamine que necesite o no alguna prueba. Esto en el caso de intervenir menores en el proceso. Clausurar el periodo probatorio, las partes van a tener su derecho de 5 días para alegar, que de ahí se dicte sentencia. También en los casos de alimentos es muy común que las partes renuncien a un alegato por tratarse de juicio lo más breve posible, pero lo menciono porque la ley local los va a facultar, ¿sí? Para que tengan estos 5 días para producir alegatos. Esto sería un poco, y dicho lo más breve posible, lo que sería un proceso ordenado de alimentos, ¿sí? En el día a día hay un montón de circunstancias, la más común de todas es que el demandado no se presenta a contestar demanda. Que hasta acá, si no teníamos la presentación del demandado en la audiencia, o se presentaba sin abogado, dependiendo si el abogado facultaba o no, estaba de acuerdo con la audiencia, se podía correr un traslado, para que conteste demanda, o contestaba en la misma audiencia. En este caso, vamos a tener que tener en cuenta, porque no vamos a tener la fecha de audiencia si se presenta o no, vamos a tener el fin del plazo de traslado de demanda, y se va a haber presentado o no va a contestar esa demanda. Ahí va a ser muy importante la forma en que se haya notificado al demandado. Así como en el Código Procesal Civil, que actualmente está vigente, como en el Código Procesal Civil, que va a regir a partir de agosto, no cambiaron mucho la forma de notificación. Se puede presentar la notificación en persona, se puede haber notificado sin querer firmar y con la firma de los testigos o del actuario o del secretario actuario. Se puede notificar por persona caracterizada, es decir, la persona que se encuentra en la casa, sea un familiar o quien esté en la casa, o se puede notificar con copia en puerta. Esto ya es una variable que vamos a tener.
Otra variable que vamos a tener es que, si bien sí o sí es cédula domiciliaria, sí, en el domicilio real del demandado, ustedes tienen la facultad de notificar, además de por oficialía de justicia, por otros medios, según el 173 del Código Procesal Civil. Entonces, si ustedes utilizan esta facultad, que no tienen que requerirse al juez, ¿sí? Porque lo faculta el código a la elección de ustedes, van a poder notificar, que ya lo vienen haciendo en la práctica mucho, por carta documento, por acta notarial, por telegrama con copia certificada. La carta documento con aviso de entrega, lo mismo que los telegramas. ¿Qué pasa con estas cosas? Que no tenemos, en todos los casos, si es notificado en persona, ya no hay un decaimiento del derecho, ya se va a tener, por cierto, los hechos de la fuera. Entonces, si hay menores, se correrá a dos menores para que dictaminen. Si se necesita alguna prueba, se la producirá, y en el caso de que no, se va a dictar sentencia. Ahora, los problemas los vamos a tener cuando el demandado no se notifica en persona. Lo mismo sucede, voy a hacer otra salvedad, lo mismo sucede cuando está notificado en persona caracterizada. Ya tenemos una seguridad y ese demandado ya tiene, por decirlo, facilitado su derecho de defensa, pero en los otros casos, sobre todo cuando es copia en puerta o cuando es notificado con una carta documento, no tenemos la certeza de que el demandado realmente haya sido notificado. Entonces, ahí vamos a tener variables que también va a depender del criterio del juez, ¿sí? Donde, por ejemplo, en el caso de dudas sobre el domicilio, se libran oficios a la Secretaría Electoral, se libran oficios a la Policía de la provincia, o al empleador también se puede librar oficio para que nos corrobore el domicilio real. En el caso de que coincida ese domicilio real con el que ustedes denunciaron el transcrito de demanda, ya nos corrobora a nosotros que efectivamente es el domicilio real y podemos tener por ciertos hechos. También hay otra posibilidad que se ha hecho mucho, también, por eso lo digo, porque en práctica se ha realizado, en el caso, de nuevo, de que haya sido notificado en copia en puerta, o este tipo de medios, como la carta documento, donde por ahí los avisos de entrega no son tan claros del correo, se ha llegado también a designar defensor, que el rol que van a cumplir ellos es simplemente a noticiar al demandado de la existencia del juicio. Una vez que ellos nos presentan que noticiaron también y presentan su propia cédula de notificación al demandado, volvemos a lo mismo. Ya lo tenemos por notificado y se dan por cierto los hechos de la demanda. Y ahí volvemos a lo mismo. Dictamen de menores, en el caso de que haya menores, y se dicta sentencia. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda del proceso, por ahí es contestar un poco a lo que preguntó la doctora. Hay una pregunta acá, si la querés leer. En el primer proveído se va a fijar el elemento provisorio. Hay una pregunta acá que dice si en el primer proveído se va a fijar elementos provisorios. El juez, así como hasta ahora se ha hecho en la práctica y ahora específicamente lo dice el código, tiene la facultad de fijar cualquier medida cautelar que crea necesaria para asegurar el derecho alimentario, ya sea el presente o el futuro. Dentro de esos está la facultad de fijar alimentos provisorios. No dice en qué momento, entonces tranquilamente con el primer proveído, esto también es criterio del juez, entonces no quiero adelantar, pero seguramente se sigan fijando los alimentos en el primer proveído, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de personas menores de edad, se presume su necesidad alimentaria. Entonces, si bien es importante los hechos y las pruebas y demás que ustedes denuncien, cuando hablamos de personas menores de edad, su derecho alimentario se presume, ¿sí? Entonces, lo más probable, lo seguro, es que sigamos fijando alimentos provisorios en el primer proveído, junto con el traslado de demanda. Que eso también quiero resaltar como un resguardo de que si el demandado se notifica y demás, y tenemos problemas en cómo se notifica, cuando sale la sentencia de alimento, por ahí me estoy adelantando, pero cuando sale la sentencia de alimento,
en la obligación retroactiva desde la presentación de demanda. Incluso la obligación comienza una vez que se interpeló el demandado a estos alimentos, que puede ser incluso de forma extrajudicial, puede ser mediante la carta de documentos, si es que después de los 6 meses se inicia la acción judicial. A ver, voy a hablar de algunas cualidades especiales, no sé si hay alguna pregunta como del proceso. Me interesa hablar de un artículo, también resaltar que con respecto a los juicios de aumento, cese, reducción de cuota, si bien se tramitan por la vía incidental, el proceso va a ser el mismo, ¿sí? Juicio abreviado. Después, no sé si tienen ahí las leyes ustedes, el procesal, pero quiero destacar el artículo 87, que habla de la mujer embarazada, ¿sí? Si bien esta es una disposición con mucho del código, que ya están dispuestas en el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que viene a hacer esta ley procesal es plasmar normas que en realidad ya es vigente y muchas de ellas por eso en la práctica ya también se efectivizan de esa manera. El artículo 37 nos habla de la mujer embarazada, sí, la mujer embarazada para personas gestantes va a poder pedir alimentos, sí, en contra del presunto progenitor. Acá, así como dice la salvedad de por favor acreditar el vínculo, en este caso también necesitaremos una acreditación sumaria, será un certificado médico, tampoco crean que vamos a pedir es eso, una acreditación sumaria, no una acreditación completa. Lo que quiero reconocer de este artículo es que en la sentencia que haga lugar a estos alimentos, esta cuota alimentaria en favor en este caso de la mujer embarazada o persona gestante, el juez va a poder dar va a poder dar una cuota alimentaria hasta 12 meses posteriores al nacimiento de este hijo o hija, ¿sí? Y de ahí tenemos dos situaciones. Si vigente esta medida después de nacido el hijo, el progenitor lo reconoce, ¿sí? Y estando vigente esta medida, el progenitor reconoce, la mujer o persona gestante va a poder continuar ese proceso de alimentos pidiendo, en este caso, que se dé como cuota alimentaria definitiva o bien su modificación. ¿Sí? No va a ser necesario iniciar un nuevo proceso, se va a tramitar dentro del mismo trámite. De esta presentación, si se va a correr en todos lados, aquí ya lo hemos dado obviamente en la primera presentación, y cuando se conteste este traslado, veremos de nuevo si hay o no prueba para producirse y se dictará la sentencia. Bueno, obviamente está la salvedad de que en el caso de que concluidos esos hasta 12 cuotas fijadas por la sentencia, si el padre, o el progenitor en este caso, digo padre, perdón, porque es la generalidad del caso, si no lo reconoce, ahí sí, una vez que termine esa medida, será a cargo de la mujer presentar una comunicación de alimentos. Perdón, ahí me confundí. Sí. Vos decís, la mujer embarazada acreditando la gestación, la mujer la persona gestante acreditando la gestación, puede pedir, puede donar por alimento y se despacha un alimento provisorio. Entonces, a partir de esto, en el hipotético caso de ya nacida esa persona, yo iniciando el proceso de filiación, ya no es necesario que yo pida en la filiación del alimento, sino yo tengo la vía del alimento. Bueno, ahí va a ser una situación en la que vamos a tener por ahí el entrecruce de estos alimentos. Si una vez nacido el hijo o hija, se inicia el juicio de filiación y se solicitan ahí los alimentos provisorios, obviamente en estos alimentos se suspenderán, ¿sí? Se suspenderán y se dirá que estén a los alimentos provisorios de la filiación. Lo que para mí significa esto es un resguardo a esa mujer que va a tener 12 meses de cuota alimentaria ya. Por ahí lo pensaba, por ejemplo, de 12 meses que tenés en cuota, porque realmente en las filiaciones se te daba aparte cierto tiempo de cuota.
90 días, 40 días, 60 días, ahora teniendo la vía del movimiento, tenés un año de margen, digamos. Exactamente. Y aparte porque esto nos apeguemos a la realidad, también una persona que acaba de dar a luz y tiene que iniciar un juicio de alimentos es como un poco, no sé, victimizante mentalmente, es victimizante porque no corresponde, pero es como aplicar esto al criterio de realidad, ¿sí? Bueno, otra cosa interesante también que nos trae el código es el carácter de las resoluciones, ¿sí? En el artículo 84, que dice que si las resoluciones dictadas en los procesos de alimentos, aun cuando estén firmes, pueden ser modificadas si las cuestiones de hecho cambiaron sustancialmente. Esto es importante porque así como los principios que ya habló la doctora Vidal de flexibilización de las formas, es un artículo en el que nos vuelve a remarcar esto, que las providencias aún firmes y las circunstancias de hecho lo justifican, se pueden modificar. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta. Perdón, a propósito de esto del principio, Sí. me parece importante porque es una cuestión que se ve mucho en familia, que la presentación del alimento es que no tiene nada de familia y cuidado personal. Pasa muchas veces que en el medio de la presentación de la prueba de expediente, los nenes van igual a presentar una semana para el papá, una semana para la mamá, una semana para la abuela. Entonces me parece bueno el tema de que aunque tengamos una sentencia o tiene la tarea de cosas juzgadas formal y podamos modificar la necesidad inicial de un lado expediente, porque también pasaba muchas veces que por cuestión de formalismo, que se decía, no, te hacen eso, no lo prohíben. Cuando es mucho más fácil, como decir, a partir de haber tenido un expediente, modificar esa resolución a partir de las nuevas situaciones de hecho existentes. Y no mandar a la parte inicial un nuevo expediente que va a pasar los tiempos en el durante. Exactamente. Y que por ahí va a provocar una retención de fondos en vez de poder modificarlo en el mismo trámite. Es un poco la generalidad que va a tener esta ley, aplicar la ley al criterio de realidad. Al criterio de realidad que está asimismo de la mano de la pacificación de los conflictos familiares, de la celeridad de los trámites. Ese es el fin que se busca con toda la aplicación de la ley. Sí. No sé cómo. Sí. En cuanto a los alimentos que se pueden llegar a decretar para la mujer embarazada. Sí. Sacando los casos de cuestiones en donde haya una pareja que haya contraído matrimonio o haya estado en convivencia, para los casos de que son otras situaciones, ¿nos puede comentar algo relativo a la prueba que va a ser necesaria como para proveer esos alimentos? Porque es un punto, digamos, difícil. Por eso, como lo dije recién, es acreditar sumariamente para nosotros cuál es el criterio que podríamos tener en la prueba de la tarde, pero necesariamente certificado médico que acredite la existencia de la caso. Y ahí es más, pero en cuanto a ellos. No, en cuanto al embarazo, o sea, ¿cómo acreditar que ese embarazo se corresponde? Bueno, entonces, acaba de entrar todo juego el que es la flexibilidad de la prueba. Necesariamente van a tener mucha relevancia los hechos, las fotos que se acrediten, mensajes, exactamente mensajes de WhatsApp, captura de pantalla. Vamos a ver cómo en la práctica, porque también es muy discutido la procedencia de por ahí, capturas de pantalla de WhatsApp, pero se han aceptado como medio de prueba. Entonces, para este caso, en donde sabemos que, porque también, de nuevo, el criterio de realidad, sabemos que es muy difícil probar ese tipo de acciones, ese tipo de causas o de hechos, y más aún cuando esa prueba está, en principio, por su presentación de demanda, a cargo de la mujer embarazada que le pide. Entonces, ahí también es otra cosa a tener en cuenta. Para los alimentos proveedores que se fijen, sin querer adelantar el criterio,
no va a ser bastante amplio, por eso digo, por el certificado médico y una mínima prueba sumaria, es muy probable que ya se fijen alimentos provisorios. Y después, si necesitamos más acreditación de prueba, también tenemos la dinamización de las pruebas, quienes estén en mejores condiciones de trabajo y demás. Ya es, realmente va a ser muy caso a caso, pero se va a tener muy en cuenta lo que es la presentación de la manera que uno pueda acreditar. Va a haber un principio general que separa la obviedad, más allá de la prueba que uno puede llegar a aportar. Porque no sé, o sea, el tema de criterios de probabilidad para eso son fáciles. Perdón, quiero hacer una aclaración respecto de este punto. Los alimentos para la embarazada están previstos en el Código de Fondo, es decir, están previstos. Y esta, digamos, la sanción de este artículo puntualmente tiene que ver con la perspectiva de género. Por lo tanto, es decir, lo único que hizo este Código de Procedimiento, como lo dijo Florencia, es plasmarlo en el Código de Procedimiento, sin fondo al procedimiento. Es decir, si una mujer embarazada presenta un certificado de nacimiento diciendo que determinada persona es el presunto progenitor, no hay ninguna duda que esa cuota alimentaria va a ser fijada por los jueces de familia, porque no se puede dudar de esa circunstancia, independientemente que después puedan agregarse otras cuestiones probatorias, pero no va a dejar de fijar la cuota alimentaria de la mujer embarazada con un certificado de embarazo del médico, que es la prueba por excelencia en una mujer embarazada, porque hasta ese momento esa cuota de alimento es para la mujer embarazada, es decir, para que realice, no sé, los estudios médicos, que tenga que pagar el coseguro, ¿no? Es para la mujer embarazada. Posteriormente, otra vida, ya pues, nacido el niño, niña, se verá hasta modificar el monto de la cuota. Pero no hay duda, doctora, si esa era tu pregunta, que se va a fijar la cuota alimentaria de entrada. De hecho, sabemos cómo acreditar la situación del embarazo. El tema es el demandado y después la imposibilidad de volver a hacerse un caso cuando en realidad no es el progenitor, que pasa también en los casos de filiación. Entonces, la verdad es porque ya tenéis ese tiempo con esos procesos, pero puntualmente lo que va a empezar con este código me generaba esa duda. Sí, si me permiten, creo que habría que hacer un par de precios. La paternidad. En primer lugar, partimos de la base de todos demandan de buena fe. ¿Sí? Partimos de la base que nadie va a demandar aunque pase. Partimos de la base de la buena fe. Pero establece el código con los deberes de prioridad. Tenemos que litigar de buena fe. Se supone que no vamos a demandar al que no es el progenitor. Se supone. Puede pasar que después la realidad normal que en el juicio de definición el demandado no haya sido el progenitor. Entonces, partiendo de esa base, presentándose la demanda por el progenitor quedará de acuerdo al relato de los hechos y las pruebas que se puedan acompañar el cuántum de la determinación de la cuota. Porque como bien dice la doctora Minuto, la cuota fijada para la persona que difiere de la cuota fijada para un titular del derecho alimentario, porque el titular del derecho alimentario, la responsabilidad ambiental va con el 658, y ese es el contenido de la cuota. En cambio, para los que van a ser los créditos del 658 y ese contenido. Entonces, el monto de la cuota alimentaria no va a ser el 20%, por ejemplo, como se fija para un hijo. Porque como dice la doctora, los gastos de la cuota alimentaria para atender los gastos urgentes que demande la corrección. ¿Sí? Ahora bien, como decía, dependiendo del relato del hecho y dependiendo de la prueba que se pueda acompañar, bien decía la doctora de Dios, es muy difícil a veces para la mujer presentar pruebas que no expongan su privacidad. Entonces, a partir de eso es que se van a fijar los requerimientos. Ahora, también me parece que la justicia de una época esta parte tiene que analizar las cuotas. 20% para todo. ¿Sí? Así el papá gana $1.000.000, así el papá gana $20.000, se resuelve un porcentaje. No creo que la expresión del legislador vaya por ese lado, porque puede tener internalizada a una mujer embarazada o una mujer de 3 meses y otras platas, a de 9 años. Calculo que se fijarán las cuotas alimentarias de acuerdo también a la condición y fortuna de quien lo paga y de acuerdo a cómo se establezca ese demanda. Como le digo, partiendo de la base de la mujer, me parece que es como te dice, puede pasar que se demande a que no sea progenitor. Bueno, ese progenitor, también de que lo que a las acciones. Aparte de ese certificado médico de gestación, que haya otros elementos de prueba que
¿Puede pasar? Bajo el criterio del juez, eso también. Solamente eso, ese criterio, digamos, de acuerdo a lo que la doctora No, yo no creo que sea solamente con acreditar el embarazo, sino ni de estoy embarazada, tal papá, va a salir, no creo que sea a eso lo que me tendría que ser por el relato o no Perdón, sí, yo creo que también tiene que ver mucho con el criterio de cada juez, ¿no? Y primero los elementos, A ver, relato los hechos haga la cuota, no es nuevo, chicos. O sea, consideración un poco de defensa en cuanto a que con esa prueba y con el relato de hecho como es el doctor, directamente se elimina la cuota. No es que los están certificado médico, que están con el certificado médico y sale a la cuota sanitaria. Puede ser que salga como puede ser que no salga. Eso es lo que me parece. No, Perdón, hay que hacer la realidad. No es lo mismo un alimento provisorio que una sentencia que fije un alimento definitivo o la rechace, ¿no? Porque también lo de sumariamente también lo aplicamos para la aplicación de alimentos provisorios. Después podemos tener una sentencia que rechace esos alimentos y ahí se va a ver el derecho de defensa del demandado que se presente y pueda probar en ese trámite. En el caso concreto que creo que un poco la sigo la doctora, la duda de ella no habla lo mismo pasa con el doctora. A vos te presenta una denuncia en contra tuya. Te fijo una cosa, te gusta el recurso, está bien, ya tenemos acreditado el vínculo. Perfecto. Pero en ese sentido, ahora no estás teniendo el derecho de defensa porque esta cuota alimentaria tiene naturaleza cautelar. Entonces, no tenemos posibilidad de Por eso te digo que no va a bastar solamente con el certificado médico. es una medida Nico, perdón. A ver, chicos, en la actualidad se fijan las cuotas alimentarias para embarazadas, no es algo nuevo, ¿me entienden? O sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente. La prueba por excelencia en el embarazo que es el certificado médico. ¿Sí? La persona que considera que no es el gestante de ese niño, el gestante no, el padre de ese niño, le haga una prueba. ¿Cuál sería la prueba que aportarían ustedes? ¿Cómo hacen caer esa presunción de que ese niño por nacer es de determinada persona? A mí me gustaría que, no sé, siendo ustedes abogados, salvo que se demostrara que está embarazada y esa persona hace 2 años vive en España. Ejemplo. Pero si es muy difícil probar en esa instancia que ese niño por nación no es de la persona que se está demandando. Si no llegara a ser el niño, como pasa si se hace la filiación posteriormente, tendrá acción para repetir eso. Me imagino, daño y perjuicio, lo que consideren. ¿Sí? Pero no nos olvidemos que es una medida cautelar. Sí, además de eso. Es una medida cautelar. No la sentencia. Sí, sí, sí. Nico, pasale el micrófono porque la gente que está en el fondo está como que no está entendiendo más. Sí, puedo repetir, por favor, para la gente. Concretamente era si desde la justicia bastaba el certificado médico o se exigían otros medios probatorios para que yo pueda acreditar desde la carga procesal que tiene la actora en este caso, para que a mí me fije la cuota provisoria. En realidad ahí va a arrancar mi producto. Solo basta con el certificado médico. Sí, solo basta. Sí, solo basta con el certificado médico en los hechos, en la realidad, por lo menos en las vocales donde yo trabajé, o depende, se fija la realidad es una cautelar. Esa es la esencia de eso, porque tampoco, otra cosa para aclarar, nunca se fija
Es decir, en este tipo nunca vamos a fijar, o nunca los jueces fijaron una cuota alimentaria idéntica a la de un niño, al hijo nacido. La cuota alimentaria va a ser el 50% aproximadamente de lo que se fijara si el hijo estuviera nacido. Pero no hay duda que la cuota alimentaria se fija con el certificado médico que dice que esa mujer está embarazada. Y no se existe otro observatorio aparte de eso. No, No, nunca lo hemos Sí, no, no. del Tribunal de Perdón. No, Depende del criterio del juez en realidad, ¿no? Hay que ver cada por caso. eso yo hablo. Sí, eso capaz que una Salvo que se persona. pruebe que está en España, obviamente cuando se presente y contesta la demanda por la Pico, pásale la otra cosa. Perdón, yo quería agregar una cosa. Pásale la gaviota que quiere decir. Yo quería agregar una cosita. El código procedimiento nunca se decide prueba. No te va a decir cómo probar los hechos. Y más en familia que vos tenés libertad para probar los hechos comerciales. Yo discrepo de lo que dicen. Yo no creo que con todos los certificados médicos salgan. No creo, pero por eso te decía, hay que dar un rompecabezas y conectar esa gestación con la persona. Ahora, a partir de caso en caso. Nico, no digas no creo, disculpen, porque se fijaron cuotas alimentarias con el certificado de nacimiento de la mujer embarazada. No es que se va a rechazar. Y además de esto, por supuesto. No, está bien, pero primero, debido a la doctora que como una manera de cautelar tiene que estar acreditada la posibilidad de derecho. Para demandar a determinada persona, en mi caso, en el caso de nuestra vocalía, esta jueza, no solo con el certificado médico en este momento, sino que con fotos, algún intercambio que realiza a esa persona que estoy embarazada, como prueba chats de Messenger, de Facebook, de alguna forma le informa que estoy embarazada a esta persona. Lo que no quita que puede haber un juez que con el simple certificado de embarazo puede aceptar. De mi jueza, en mi familia, que no solamente pone el certificado de embarazo para demandar a determinados jueces. Conocer a criterio. Sí, es a criterio, y nada de esto quiere certificar que le estamos transmitiendo de que hagan una presentación de demanda donde solo nos apunte el certificado médico. Claro. Más pruebas, claro. Más pruebas, mejor. Por supuesto, a ver, pero obviamente que si tengo otra prueba la voy a adjuntar, pero si no la tengo, no conozco que no hayan fijado la cuota. No, Es mi experiencia. Es mi experiencia. Depende que se le ponga. El criterio. Son medidas cautelares. Las cautelares no dependen de cuáles, no puedo para otra cosa. No, pero hay varios, ¿no? Es depende La supuesta paternidad con una ganancia de laboratorio donde la hormona, la gamma-propina por locura se puede partir de después humanas de alimentación si la madre está dispuesta a someterse a la prueba. Seguramente puede que la definición no lo Eso lo vamos a ver mañana, porque habla la doctora sobre depilación. Digamos, ya está afectando. Por supuesto, hay un montón de cosas en esta ley que, así como la ley que ahora está vigente, como en esta nueva ley procesal, hay muchas cosas que, como ustedes saben, en su ejercicio diario, son a criterio del juez, a criterio del juzgado. Eso no cambia, eso no va a cambiar con esta nueva ley. Incluso hay cosas como lo del tema de la mujer embarazada, que también va a depender del criterio del juez, La afiliación. todo, Hay jueces que sí, hay jueces que no fijan. Hay jueces que es lo que dice Eugenia, que no fijan en la afiliación de los alimentos, pero eso. no fijan alimentos provisorios, Si el presunto Dale el micrófono. Dale el micrófono. Independientemente de la prueba que se adjunte, que en realidad en la mayoría de los casos sí se adjuntan fotos, se adjuntan, como dice la doctora Jorge, chat o comunicación entre las partes en las que se acredita un vínculo, ¿sí?, entre los genitores, pero independientemente de la prueba, cada caso tiene su criterio. Nosotros, por ejemplo, en mi vocalía,
no fijamos cuotas mensuales en las afiliaciones, si el resulta progenitor no trabaja en relación de dependencia, porque mi jueza tiene el criterio de no generarle al presunto progenitor una cuota en pesos si no trabaja en relación de dependencia. Si trabaja en relación de dependencia y en el caso concreto merita fijar la cuota, se fija un 10%, que es la mitad, y por el término de 90 días. De eso lo vamos a hablar muy bien, que también hay unas modificaciones en la nueva ley procesal. ¿Alguna pregunta? De lo que profesor. Bueno, yo quiero aclarar algo. Somos todas trabajamos en diferentes vocalías, y tenemos diferentes jueces que tienen diferentes criterios. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo simplemente es. No, estamos hablando de la nueva ley procesal de familia, y bueno, después habrá que ver cada juez cómo va aplicando y las facultades que tiene para, por ejemplo, fijar alimentos provisorios y cualquier otra medida cautelar. Todos sabemos acá lo que es una medida cautelar. Puede haber un agravio, no puede haber, pero las medidas cautelares generalmente se toman a veces sin ni siquiera escuchar a la otra parte. Entonces la cuota alimentaria provisoria es una medida cautelar, ¿sí? Y tiene todos los caracteres que tiene una medida cautelar. Va a depender del criterio del juez totalmente. Mientras más pruebas puedan acompañar la demanda, mejor. Si no hay más preguntas, así que pasar los temas. Hay otro articulado de la ley que por ahí no la traigo a colación ahora porque de nuevo son normas que ya están en el código de fondo y que esta ley viene a plasmarlo. Por ejemplo, el artículo 92, que me parece por ahí importante que sí esté realmente escrito para que todos tengamos un orden en cuanto al registro de deudores alimentarios. Desde el juzgado se va a tener que ordenar la anotación del deudor alimentario en el registro cuando las deudas, las cuotas alimentarias sean incumplidas, ya sea en 3 consecutivas o en 5 alternadas, ya sea de manera total o parcial, previo a una intimación a este deudor alimentario, ya sea judicialmente, ¿sí? O sea, a través del mismo proceso, pedir la intimación, o extrajudicialmente. Nos habilita a presentar una carga de documento intimando, acreditar eso en el expediente y que sea suficiente para evitar la función externa. No es la única medida, que también lo dispone el código de fondo. No sé, bueno, no sé qué artículo de la ley procesal. La toma de medidas, el juez puede tomar la medida 70 y pico. Sí, medidas ante el incumplimiento del artículo 90. El juez va a estar facultado, sí, para tomar medidas razonables, fundadas, tendientes a el efectivo cumplimiento de la cuota alimentaria. Las medidas son de lo más diversas y creativas, hay jurisprudencia sobre ello, no vamos a decir un criterio desde acá, ni mucho menos, porque va a depender de la solicitud que hagan, pero hay muchas medidas locales que se pueden hacer para efectivizar este pago. Es otra medida que ya está dispuesta en el código de fondo, lo que viene a ser la ley simplemente va a plasmarla y reiterarla, podemos decir. A propósito de esto, me parece bueno contar que muchas veces nos quejamos de no que se va a la medida, no me la despacharon bien, pero me parece que está bueno a partir de esto, que ahora ya existió una medida express, el código de procedimiento que siempre teníamos. Dice la doctora de Diego, la inventiva que tenemos nosotros para pedir medida. Porque por ahí nos quedamos con las clásicas de, no sé, alguna vez vi que a un taxista que le tengan el carnet de conducir. Entonces, ¿cómo va a trabajar ese taxista sin el carnet? No va a poder estar arriba del taxi que le da plata para pagar la cuota. Entonces, creo que lo que quiere decir la doctora es, a partir de esta recepción normativa, seamos un poco creativos a la hora de ver qué medidas podemos pedir a los fines de cumplimiento de la cuota. Cada vez hay más un tipo de medidas para tener entendidas un poquito a nombre del ordinario que pague la boleta de la luz, pague la cuota alimentaria con la boleta de la luz, a nombre de que están cobrando las cuotas del club, junto con la cuota alimentaria, a nombre de cuál el veterano, el fútbol, La luz la vamos a tener que utilizar porque se ha sido en discusión constitucional o no de la medida, pero en caso de, no me acuerdo, una sentencia en donde a un deudor repetitivo de alimentos, la jueza decide
librar un oficio a la empresa de luz de la provincia y sumarle la cuota alimentaria a su boleta de luz, para que básicamente si el deudor pagaba la luz, se iban a derivar los alimentos desde la propia empresa. Es muy novedoso, es muy llamativo, pero no sé si no significa que los esté alentando a que piden eso, porque está muy en discusión esa medida, ¿sí? Pero a ese clic por ahí queremos ir. Mientras más personalizada sea la medida para ese deudor, es más probable o mejor esa efectivización de los alimentos. Ya depende de la creatividad de los letrados que lo piden. Pero bueno, con pinzas, con pinzas esta medida de... Sí, han habido medidas de todo tipo. Hay otra cosa que le ha prohibido salir de la provincia, al sector alimentario. Bueno, diversas medidas. No sé si hay alguna otra pregunta, así no nos tiramos tampoco con el tiempo, no sé. Ahí cortamos. En relación a las costas y la regulación de los funcionarios en el caso de los alimentos, las costas, en el caso de los alimentos, siempre van a estar a cargo del alimentante, esa es la regla en los alimentos. De forma excepcional, y según lo dispone el artículo 31 del Código Procesal Civil, si no me equivoco, van a poder ser reguladas en el orden causado, pero es una excepcionalidad de que quien demande lo haga de forma abusiva o bueno, es un ejercicio abusivo de los derechos. La regla es que el alimentante va a ser quien cargue con las costas. Hayan llegado a un arreglo o no hayan llegado a un arreglo, o hayan propuesto el alimentante el mismo monto de cuota de los alimentos que se solicitan. La regla es que la cuota a cargo del alimentante. ¿El cese alimentario también? En el cese de cuota alimentaria, si las cuotas son a cargo de... Como la red, ¿cuál? Estaba en San Pedro. Pasale el... Dice el cese de cuota alimentaria, se presentó a la doctora, la chica tenía 35 años. Sí, sí. Y ¿Sería correcto alimentos de esta persona? Alimentos y le dieron, digamos, para que pague y alimentar. ¿Y eso quedó firme? ¿Se recurrió? ¿Qué estamos con eso? No lo recurrí porque dijo, bueno, ya quería terminar el señor, no quiso recurrirlo, pero yo lo podría hacer después. Yo lo peleé un poco, pero me dijo que no, que era a cargo de la alimentar. Tenemos otro criterio después, pero en este caso, y más teniendo en cuenta que se percibió una cuota alimentaria hasta los 35 años, podemos decir, no sé si procesamente, porque no sé si estuvo en el expediente, pero ejercer el derecho a percibir alimentos de esa forma abusiva, a mí me parecería más que suficiente para el orden causado. Inclusive se presentó un abogado, pero ni siquiera dijo nada, digamos, se presentó tarde, no hay tiempo. ¿Puedes acercarte el micrófono? Se presentó tarde y bueno, inclusive igual le dieron que sí, que pague, digamos, la cuota que no se pague el alimentario. Sí, desconozco cuáles serán las particularidades del caso, pero al menos en vocalía el criterio es por el orden causado. En el cese. En el cese. ¿Hay alguna pregunta? No, no, hay como una... ¿Estamos? ¿No hay más preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, hay más de la medida cautelar, pero bueno. Más de lo mismo. Sí. ¿Ya estamos? Bueno, si no quedan más preguntas y acá todo, lo que hagamos mañana, llegamos a las 5, mañana vamos a ver el divorcio, vamos a ver la filiación, vamos a ver adopción, vamos a ver control de legalidad y recursos. Así que lo esperamos mañana va a ser un día más movido que el de hoy, por mantener el tamaño.